Hoy toca hablar del mercado de pases de la Bundesliga, hablar de esos últimos movimientos que se han producido justamente en las últimas semanas, hablando de caras nuevas, de fichajes, de jugadores que han salido, que se han ido vendidos, que se han ido a préstamo y demás, y alguna otra cosita, así que insisto, hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, comenzamos. Segunda parte, segundo capítulo, como quieran decirle, de esta serie de videos que he comenzado hace ya 3 semanas, un mes. Creo que recuerdo que subí ese video hablando de esos primeros movimientos que se han producido en el mercado, ¿no? Tanto el fichaje, por ejemplo, el de Ta y el de Villos por el Bayern, el de Bellingham por el Dortmund y alguno que otro, esos primeros movimientos y demás. Y bueno, hoy después casi un mes después traigo lo que es esta actualización de los últimos movimientos que se han producido en estas últimas semanas y demás. Hay varios fichajes, creo que contabilicé 20, 25 más o menos en cuanto a caras nuevas, más alguna otra salida que también tenía las ganas de comentar. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente para hablar de estos fichajes que se han producido y demás. Arrancamos con el Bayer Leverkusen, que ha fichado a Jarell Quansah por 35 millones, central inglés, 22 años, que proviene de Liverpool, que viene a ser hace pocas semanas campeón con Inglaterra de ese europeo sub-21, un central que sí, se habla muy bien de él, se habla muy bien en cuanto a su proyección, en cuanto a la calidad que él tiene y demás. Creo que es una apuesta muy fuerte del Leverkusen. A ver, es la compra más cara en toda su historia y es un central todavía joven, todavía tiene margen de mejora y demás, que yo creo que el Leverkusen lo fue a buscar porque ve en él un proyecto central realmente muy pero muy grande y por eso hizo una apuesta tan pero tan fuerte. Viene con esa primicia, obviamente, de que va a ser el reemplazante de Jonathan Tah, más allá de que después la figura de Tah como líder seguramente ahora la adapte Tapsoba, pero Quansah, por ser ese central joven, además de mucho, o de tener un físico realmente muy privilegiado y demás, bueno, creo que si lo puede comparar, o que Leverkusen fue a buscar un refuerzo de calidad, por así decirlo, o que el club piensa que es de mucha calidad para suplantar lo que es o lo que fue la salida de Jonathan Tah. Yo creo que podría haber buscado alguna otra opción un poco más barata. No estamos tan acostumbrados a que Leverkusen haga estas operaciones tan costosas, sobre todo en defensa. Ha hecho algunas en ataque, pero en defensa me pasó algo llamativo. Pero bueno, entiendo que con el dinero de Beers, sabiendo que además es un jugador inglés que viene en la Premier, es un precio que siempre tiene un plus, que siempre tiene un valor más alto de otros futbolistas, de otras ligas y otras nacionalidades y demás. Y además que bueno, yo creo que esto también cuando el Liverpool se interesó en Beers y cuando empezaron las negociaciones con el Leverkusen por el precio y demás, bueno, pero también ahí Leverkusen, ¿no? Como que ya tenía medio visto a Quansah y sabía que lo tenía en carpeta y demás. Igualmente después de Leverkusen, en los próximos días haré un video hablando de lo que tiene que ver con estos fichajes, con el mercado de pases, con la llegada de Ten Hag y demás, hablando de Quansah un poquito más en detalle, hablando de Malik Tillman, que a día de hoy todavía no es oficial, pero bueno, ya en los próximos días seguramente sea oficial el refuerzo estadounidense que va a llegar proveniente del PSV y demás, así que bueno, por eso el mercado de Leverkusen tampoco mucho más, pero bueno, en cuanto a Quansah, para ya redondear, me parece muy caro, me parece una apuesta muy grande de Leverkusen, pero bueno, veremos cómo sale. Es un chico que ha jugado ya en el Liverpool, ha jugado creo que 34 o por ahí, o casi 40 partidos con el Liverpool, tiene cierta experiencia y demás, lo comentaba en ser campeón. Y bueno, es un jugador todavía joven, tiene proyección. Veremos qué tal le rinde en la Bundesliga. Después, algún otro fichaje que ha confirmado Leverkusen, por ejemplo, es el de Abdoulaye Faye, central, 20 años. Senegalés, que llega del Haken por casi 3 millones, una apuesta pensando obviamente en el futuro. Yo creo que rápidamente se va a ir a préstamo, así como pasó con Tim Overman, este central que fichó del Bochum y que rápidamente lo cedió al Sturm Graz. Bueno, creo que con Faye va a pasar algo realmente muy parecido y bueno, veremos a qué destino lo mandan a préstamo, pero no me imagino que se termine quedando para la próxima temporada. Después, en cuanto a las bajas, realmente ninguna novedad, así que bueno, valga la pena demasiado comentar. El Eintracht Frankfurt ha fichado a Jonathan Burkhardt. Ayer lunes subí un video hablando puntualmente de él, de lo que usaría al Mainz, su encaje en el Eintracht, por qué él decide tomar esta decisión en este momento de su carrera y bueno, y alguna otra cosita, pero bueno, así que ese video lo tienen puntualmente hablando ayer de Burkhardt. Ya está subido en el canal, así que no me voy a poner a hablar de él en este video. Por ahora la Eintracht, si bien se habla mucho de algún rumor, el caso por ejemplo de Ritsu Doan, se habla mucho de la venta de Matanovic al Freiburg y demás, bueno, lo estaremos analizando después en otros videos. El Dortmund, lo único que ha fichado en estos últimos tiempos, estas últimas semanas, recordemos que estaba jugando obviamente el Mundial de Clubes, al igual que el Bayern, y no se han movido demasiado en cuanto al mercado. Sí ha fichado
a Patrick Draus, este arquero de 32 años que viene de descender la temporada pasada con el Bochum. No es un fichaje resonante, no es un fichaje que realmente haya que darle demasiada relevancia porque es para ser tercer arquero, o sea, tampoco es que sea un jugador muy importante, viene a ser el tercero detrás de Kobel y detrás de Meyer, así que no es demasiado resonante el fichaje. Sí me llama la atención que es un arquero que la temporada pasada estuvo en Bundesliga, tuvo su primera temporada en primera división y casi todo cierto que no tuvo un buen año. Es más, yo lo puse dentro de mi equipo de fichajes más excepcionantes, que no, la verdad que no tuvo un buen rendimiento del Bochum, pero bueno, para ocupar ese rol de ser un tercer arquero, bueno, creo que él entiende que ya que tiene un buen contrato en el Dortmund, que ya está en un contexto, ya está en un grande y bueno, y demás, no creo que tenga demasiada explicación el por qué se llega al Dortmund, más que una cuestión de, bueno, firma un gran contrato. Y bueno, yo sé lo que voy a tener ahí, ya está, no demasiada explicación. Después, en cuanto a la baja, se ha producido, por ejemplo, Youssoufa Moukoko, ¿se acuerdan? Muchos se acordarán de lo que sea Moukoko, que tanto se hablaba. Bueno, parece que tiene más, pero tiene todavía apenas 20 años. Bueno, se fue vendido al Copenhague por 5 millones. La verdad que en el Niza no anduvo, marcó un par de goles y más, pero bueno, lo de Moukoko creo que eso es un problema, iba a decir mental. Creo que eso es un problema de él en cuanto a que no termina, o que nunca terminó realmente de asentarse desde la cabeza. Un futbolista que sí, siempre se le notó calidad, se le notó mucho potencial y demás, todavía muy pero muy joven, pero bueno, creo que en el Dortmund no pudo aprovechar de mejor manera sus oportunidades, también con algún tema perdón, físico y demás, entonces bueno, la verdad que una pena por él, pero bueno, veremos si en Dinamarca se va a una liga, sale un poco el foco, a ver, se va a una liga fuera de las principales ligas justamente, bueno, veremos si en Dinamarca y demás, el Copenhague creo que juega, no sé si Champions o Europa League y demás, pero bueno, se va a un equipo que, bueno, seguramente le ofrezca minutos, le ofrezca continuidad, así que bueno, veremos cómo le va en el fútbol danés. Después el de Soumaila Coulibaly, que se confirmó ayer, se fue vendido por 7 millones y medio al Racing de Estrasburgo, también este central que también se hablaba bastante en su momento, hace un par de temporadas, como una de las grandes joyitas que tenía el Dortmund. Bueno, cuando jugó en primera, la verdad que tuvo algún errorcito, me acuerdo por ejemplo un partido frente al Stuttgart, que el Dortmund ganaba en aquella temporada en la que el Dortmund después termina poniendo la liga en la última jornada en ese empate contra el Mainz. Bueno, me acuerdo de Coulibaly, un partido frente al Stuttgart, comete un error perdón, en el último minuto y el Stuttgart termina consiguiendo el empate, pero bueno, la verdad que no tuvo tampoco después demasiadas oportunidades, después se fue a préstamo la temporada pasada, bueno, ahora vuelve, se va vendido. Bueno, también creo que entre Coulibaly y Moukoko el club saca 12 millones, dos buenas operaciones por los jugadores jóvenes que no iban a tener minutos, no iban a tener continuidad en el Dortmund, así que bueno, creo que son dos buenos negocios al fin y al cabo. Y después sí, la gran venta que se ha producido, que es la de Jamie Gittens, que se fue por 64 millones vendido al Chelsea. El inglés de apenas 20 años, que creo que su paso por el Dortmund se define de la siguiente manera. Es un jugador que ha aportado más siendo un revulsivo que cuando fue titular. Es cierto que desde la temporada pasada tuvo ese gran arranque, esa gran primera parte de la temporada con Uri Sahin. Incluso creo que Sahin, o que Gittens es de los pocos jugadores que ha sido potenciado por Sahin en su breve paso por el club y demás. Un jugador que parecía que había por fin explotado, un jugador que había encontrado gol, que había mejorado en la toma de decisiones y demás, pero que a partir de la llegada de Sahin y la salida de Sahin y la llegada de Kovac, hemos visto que Gittens volvió a su nivel más conocido anteriormente. Ese jugador que te aportaba más del banco y que titular, y cuando era titular realmente le costaba, un jugador que perdió ese gol que había encontrado, perdió o volvió a tener esa toma de decisiones tan cuestionable que tiene, o que siempre lo ha caracterizado y demás. Un jugador que para Kovac, la verdad que nunca terminó de encajar, que cuando llegó él lo puso a algún partido titular, la verdad que no rindió. Después Kovac apostó por Bayer, después Kovac cambió el sistema y Gittens ya no entraba en su esquema con esa línea de 3. Entonces, bueno, creo que un fichaje o una salida que se tenía que dar porque el Dortmund tenía que hacer una gran venta y ya la hizo. Gittens creo que también necesitaba ya un cambio de aire, creo que su etapa en el Dortmund ya está terminada y se va a la Premier, se va al Chelsea, que después, bueno, veremos cómo le va ahí, pero en cuanto a la operación, la verdad que el club saca muy buen dinero por él,
un jugador que lo he dicho, que creo que ya estaba ya en un ciclo terminado, con Kovac no iba a sumar demasiados minutos la próxima temporada, entonces me parece que es un win-win para todos. El Dortmund vende a un jugador por un buen dinero, el jugador consigue un buen destino, consigue un cambio de aire, y bueno, el Chelsea sigue con su política de fichaje, que es bueno, fichar jugadores jóvenes de cualquier parte del mundo por dineros, por sumas tremendas y demás, así que bueno, creo que es un win-win para las tres partes y demás, así que no, realmente no mucho más. Iba a ser un video puntual hablando de Gittens, pero bueno, finalmente, bueno, lo quise mencionar acá y demás porque tampoco había mucho que hablar. Un jugador que tuvo 6 meses buenos, muy buenos dentro del Dortmund la temporada pasada, pero que después en el cómputo general siempre fue un jugador que nunca terminó de realmente explotar y fue muy jugador muy irregular y que en líneas generales fue más suplente que titular, así que no mucho más. El caso del Friburgo, que cuando hice el primer video hablando de estos primeros movimientos, había mencionado, por ejemplo, que ya había fichado a 4 jugadores. Bueno, ahora le suma un quinto, que es el caso de Philip Treu, lateral derecho o izquierdo, puede jugar por ambas bandas, es diestro, pero lo hace indistintamente por ambos costados. 24 años, llega del San Pauli por 5 millones y medio. La particularidad que tiene Treu es que es un jugador que había salido del Friburgo hace 2 años, había ido, creo que el señor Juan Max había ido libre, había recalado en el San Pauli. El San Pauli tuvo muy buen nivel tanto en segunda, en el ascenso, como en la temporada pasada, cuando el club consigue la permanencia en la Bundesliga. Y bueno, ahora regresa al Friburgo, pagando obviamente un dinero por él. Un jugador que yo creo que encaja muy bien, lo he dicho, puede jugar por ambas bandas, puede jugar en línea de 4, puede jugar de carrilero, un jugador que te aporta a profundidad, un jugador de mucho, muy aguerrido, muy peleador, que encaja perfectamente con las características de juego, o con el estilo de juego, mejor dicho, de este Friburgo. Así que bueno, creo que es un fichaje muy Friburgo, es un fichaje muy, pero muy acertado, ya conoce la casa, así que creo que realmente no hay mucho más que decir respecto al caso de Philip Treu. Así que me parece que muy buen fichaje. Ya son 5 los del Friburgo dentro de este mercado. Después, en cuanto a las bajas, realmente no ha habido ninguna novedad. El caso del Mainz, que no recuerdo si lo había comentado. El caso de Casey Voss, lateral izquierdo, de carrilero zurdo de 21 años, australiano, que proviene del Melbourne, de equipo de aquel país, que llega por 500.000 euros, una apuesta al club, buscando siempre el mercado asiático y demás. Ahora se está hablando de que el Mainz también está interesado en un jugador japonés, que no recuerdo el nombre, que parece muy cerca, no lo doy como oficial porque la verdad que todavía no lo es, pero bueno, se habla de que próximamente lo puede ser, así que bueno, el Mainz, que ya se ha convertido dentro de los equipos de la Bundesliga como uno de estos que busca siempre el mercado asiático, busca el mercado más de, bueno, el caso de Casey Voss, más el mercado de Oceanía y demás, así que bueno, también algo para tener en cuenta. Bueno, veremos que es de él. Una apuesta al club, creo que para bueno, tenerlo en el plantel, para darle, para que sea un poco parte de la rotación, sabiendo que el club va a jugar la conference y demás. Así que bueno, no mucho más de él, porque además realmente no tengo conocimiento sobre él. Si alguno lo conoce, por supuesto, lo en comentarios. Bueno, después la baja, obviamente, la de Jonathan Burkhardt, que se fue vendido al Eintracht, que ya había comentado y demás. El caso del RB Leipzig, que ha fichado a Max Fingrafe, este lateral zurdo, 21 años también. Un jugador que proviene del Colonia, que lo compró por 4 millones. Creo que era una oportunidad de mercado muy, pero muy buena para muchos equipos de la Bundesliga. Porque es un lateral realmente que hace 2 temporadas, cuando el Colonia todavía estaba en primera división, que había mostrado cosas interesantes, había mostrado muy buena pegada, muy buen golpeo. Me acuerdo un gol de tiro libre espectacular que le marca al Hoffenheim, un gol hermoso. Un jugador que se atreve en cuanto a esa gambeta, a salir en conducción, tiene un buen pase, buena técnica. Me pasa un proyecto lateral muy, pero muy interesante. Y lo comentado, se había hablado del Hoffenheim, del Gladbach, del Mainz, del Stuttgart y de realmente muchos equipos dentro de la Bundesliga. Bueno, finalmente Leipzig estuvo muy rápido y lo logró cerrar de manera inteligente, porque 4 millones por un jugador joven me parece un muy buen precio. Realmente es el primer fichaje de la era de Ole Werner y demás. Fingrafe, que sigue, así como sigan hace 2 temporadas, apareció en la primera de Colonia, y la verdad que dejó buenas sensaciones. La temporada pasada, cuando fue el que Colonia ascendió, la verdad no tuvo protagonismo. Entonces, viene tampoco sin demasiado ritmo, pero bueno, es un jugador joven, es un buen proyecto. Me pasó una muy buena oportunidad de mercado. Él terminaba contrato el año que viene, o sea, por eso el Leipzig lo saca tan barato. Y demás, yo creo que en otro contexto de Colonia lo hubiese sacado más dinero.
y demás, pero bueno, la verdad que una muy buena apuesta. El Leipzig que también tiene ese lateral zurdo como suplente de Raum que no tenía, así que va a ser una muy buena operación también por ese sentido. Y si Raum por alguna de esas cuestiones es vendido dentro de este mercado, bueno, el Leipzig ya sabe que tiene a Fingrafe ahí como resguardo, como para cubrirse las espaldas, así que creo que es un fichaje realmente muy, pero muy interesante y muy acertado por parte del RB Leipzig. Después, en cuanto a las bajas, por ejemplo, ninguna sobresaliente, se fue Jaque, que se fue a préstamo a segunda, y después realmente no mucho más. Lo de Moriba ya sabíamos, se fue vendido finalmente al Celta por 6 millones, estaba a préstamo y demás. Así que cuanto a las bajas, no mucho más. Por ahora un mercado bastante tranquilo. El Leipzig que veremos si después pega una acelerada con alguna salida importante. Veremos si pasa con Sesco, con Xavi Simons, con Openda y demás. El Werder Bremen ha confirmado a Maximilian Wober, central, 27 años, austríaco, que proviene de Leeds a préstamo. Después se habla de una opción de compra de 2-3 millones y demás. Jugar que hace también 2 temporadas, si no recuerdo mal, estuvo a préstamo en el Gladbach. Me acuerdo que me había gustado Wober jugando de central, de lateral y demás. Puede jugar en nuevas posiciones y demás. En línea 4, en línea 3, te da esa variedad o esa polifuncionalidad para adaptarse a cualquier sistema en cuanto a la defensa y demás. Buen central, un central que yo me acuerdo que su temporada en el Gladbach me había convencido en cuanto a ese central que tenía un buen pie, un jugador zurdo, que tenía también que gana muchos duelos, muy buen juego aéreo, un jugador robusto, un jugador que tiene claramente un muy buen físico y demás. Me puso un buen fichaje para el Werder Bremen, llega para reforzar esa defensa que creo que necesita un poco más, o que necesita alguna cara nueva, un poco de refresh, por así decirlo. Veremos para qué juega o para qué está, si para hacer central línea de 4, que me suena raro porque está Friedel, que es el capitán, que también es zurdo, así que veremos ahí. Si juega en línea de 4, bueno, ¿por qué no pensar que juegue lateral izquierdo, por ejemplo, y que el Werder Bremen cierre con 3 para liberar a Weiser por el costado derecho? Si juega en línea 3, bueno, puede jugar perfectamente Friedel como último, como lo viene haciendo, y Weber como stopper por izquierda, así bueno, la verdad que tiene encaje, es un jugador de experiencia, un jugador que repito, su única experiencia en Bundesliga me parece que ha convencido y demás, o que al menos yo tengo buenos recuerdos de él en su momento en el Gladbach, así que bueno, creo que es un fichaje realmente interesante por el Werder Bremen, que es un jugador a préstamo y demás, así que no me parece que tenga demasiada, que sea demasiado arriesgado, así que va a ser una buena operación y demás. En cuanto a las bajas, nuevamente no se ha producido ninguna por ahora, mercado tranquilo del equipo de Horst Stephen. El Stuttgart ha fichado a Noah Darwich, este jovencito de 18 años que también se había hablado mucho o se viene hablando hace rato de él cuando lo ficha el Barcelona hace 2 años, cuando estaba en el Friburgo. Bueno, él se va con 16 años al conjunto culé. No tuvo el Barcelona tampoco demasiado protagonismo. Es cierto que creo que Flick la temporada pasada lo termina subiendo en la pretemporada, le da algún partido o lo hace entrar con el primer equipo y demás, pero después no tuvo demasiado protagonismo. Bueno, vuelve a la Bundesliga, será su primera vez jugando en la Bundesliga, pero cuando está en el Friburgo todavía no había llegado a debutar. Llega por 1 millón. Creo que también hay una opción, no sé si un porcentaje de una futura venta y demás, algún tipo de esas cosas que se hacen dentro de estas operaciones por jugadores tan jóvenes. Tiene 18 años, veremos. Yo creo que jóvenes lo va llevando de a poco, no creo que lo tire ya rápidamente al asador, por así decirlo, lo tire rápidamente a la parrilla y demás. Pero bueno, es un jugador joven, tiene 18 años, sale muy bien, es un gran talento. Es un jugador que, por ejemplo, hace 2 años fue campeón sub-17 con Alemania de aquel mundial. También fue campeón el año pasado, si no estoy mal, del europeo sub-17, así que es un jugador que él realmente ha sido incluso capitán de esta selección juvenil, media punta. Zurdito, la verdad que es un jugador que tiene muy buena, pero muy buena pinta. Bueno, veremos cómo lo va llevando Jones, pero es un jugador que creo que a futuro es una muy buena operación o una muy buena oportunidad de mercado por parte del Stuttgart. Y el otro fichaje que se ha confirmado hoy mismo, que es el de Lazar Jovanovic, 18 años, extremo derecho, serbio, que llega del Estrella Roja por 5 millones. Realmente no lo conozco, sé que se venía hablando de él en el último tiempo, que el Stuttgart estaba ahí negociando, que por el precio y demás, bueno, finalmente lo termina confirmando hoy mismo. Si alguno tiene alguna referencia, obviamente es más que bienvenido, a ver, le doy la bienvenida para que me la den en los comentarios y demás. No sé, la verdad, un jugador joven, también veremos, es una apuesta al club pensando también a futuro. Veremos si ya tiene un impacto inmediato, si Jones también lo lleva de a poco, si se va a préstamo, bueno, realmente no sé qué va a ser de él y demás. Y bueno, el otro que ya sabían que era el de Asiñón, que ya había sido confirmado
hace ya más de un mes, así que bueno, después no mucho más en cuanto a caras nuevas, veremos cómo continúa el mercado después del conjunto suavo. El Gladbach también ya había confirmado lo de Kastrop y lo de Dix, que también ya lo había comentado en ese primer video, que si me acuerdo lo voy a estar dejando o en la descripción o en el comentario fijado, o en un comentario fijado, perdón. Y cualquier cosa. El caso del Wolfsburgo, que ha fichado a Aaron Setner, 20 años por este lateral zurdo, más carrilero, porque la verdad que ha brillado en el Paderborn en segunda edición, jugando de carrilero, no tanto no tanto de lateral en línea de 4. Veremos qué lugar o qué posición ocupa en el Wolfsburgo de Paul Simones, que aparentemente va a jugar con línea de 4. Así que bueno, ahí Setner se va a tener que acomodar a jugar justamente de lateral y no tanto de carrilero. En el Paderborn, la verdad que ha brillado, ha estado un año y medio y la verdad que en ese año y medio la verdad que la rompió. La temporada pasada fueron 3 goles y 10 asistencias, 13 goles generados. Realmente para un jugador de estas características es un muy pero muy buen número. Llega por 4 millones y medio, una muy buena también oportunidad de mercado. Un jugador que también creo que encajaba en varios equipos de la Bundesliga. Está ya preparado para el salto, creo que lo iba a dar y bueno, finalmente lo termina dando al Wolfsburgo. Veremos, tengo mucha expectativa con él, es un jugador de estos proyectos jóvenes que había en segunda edición, que realmente más me llamó la atención o que más ganas tenía de ver en la Bundesliga. Bueno, veremos cómo su impacto, cómo su llegada al Wolfsburgo, pero un fichaje muy a tener en cuenta. Y otro es el fichaje de Vinicius Sousa, este futbolista brasileño, 26 años, que llega proveniente del Sheffield United. Por 15 millones se pagó un buen dinero el Wolfsburgo, que es un equipo que obviamente con todos sabemos lo que tiene el apoyo de Volkswagen y demás, suele invertir buen dinero dentro de los mercados. Bueno, ya ha hecho su inversión muy fuerte por este futbolista brasileño, que por lo que he visto, por lo que he leído, jugar de corte defensivo, grandote, gana duelos, mete bien la pierna, jugar de piernas largas, que recupera mucho. Bueno, creo que para lo que o para lo que se supone que va a tratar de jugar, o el estilo de juego que va a tratar de imponer Paul Simones, bueno, creo que le hacía falta un perfil así, un jugador un 5 que sea bien de corte defensivo. Así que bueno, creo que es un viaje que encaja en cuanto a lo que quería el técnico neerlandés. Veremos por ahora dos buenos movimientos que se han producido dentro de este Wolfsburgo, más allá después sabemos lo de Amoura y lo de Vavro, que estaban a préstamo, que fueron comprados. Y también, ya me estaba olvidando, el fichaje de Jakub Zielinski, arquero de 17 años que llega del Legia Varsovia por casi 1 millón de euros. Un jugador, bueno, pensando en futuro, no creo que tenga, no va, básicamente juegue en el equipo sub-19, sub-20 y demás. Así que bueno, tampoco tiene demasiada relevancia, pero bueno, se va moviendo ahí a poquito el mercado de los Lobos. En cuanto a las bajas, se fue Sebastián Bornó, 26 años, perdón, el central belga, que la verdad que llegó al cuando él llega del Colonia hace 4 años, la verdad que se hablaba muy bien de él. Creo que tiene sentido el paso de Colonia al Wolfsburgo para dar un salto de nivel, y la verdad que en el Wolfsburgo no ha dado un buen nivel, no, la verdad que no ha logrado asentarse, nunca terminó de ser ese titular indiscutido, tuvo errores, nunca fue un central realmente seguro. Bueno, se ha vendido ahora a Leeds por 6 millones, él terminaba contrato en un año, así que bueno, creo que también era una buena oportunidad, la última oportunidad del Wolfsburgo para sacar dinero por él, así que bueno, creo que es una operación que se tenía que dar y no mucho más. Lucas Hermecha, que también se fue libre al Leeds, termina contrato, así que bueno, ya firmó con el conjunto inglés, así que ya son 2 jugadores del Wolfsburgo que van directamente a el conjunto dirigido por Daniel Farke, así que bueno, el Mecha, que creo que siempre ha sido un delantero que me he quedado con ganas de más, porque ha tenido muchos problemas físicos, ha tenido muchas lesiones, pero cuando ha jugado, la verdad que ha hecho goles, ha mostrado buenas condiciones y demás. Me queda ese sin sabor, como seguramente le queda a muchos hinchas del Wolfsburgo y demás, pero bueno, ahora se va libre y veremos qué tal le va en la Premier. Recordemos que cuando el Wolfsburgo lo compra, se lo compra al City, porque pertenecía justamente al conjunto Citizen. Así que bueno, ahora regresa a la Premier y demás. En cuanto a las bajas, ninguna tampoco más relevante. Caso de Lasburgo, que ha fichado a Elías Satt, 25 años, extremo, que puede jugar por izquierda, por derecha, sobre todo por izquierda, tunecino, que llega al San Pauli por 2 millones. Una muy buena oportunidad de mercado. Jugar que terminaba contrato, creo que el año que viene, si no estoy mal. Por eso lo saca tan barato. Extremo que la temporada pasada tuvo algún tipo de lesión, pero cuando ha jugado creo que también fue lo más interesante que mostró el San Pauli en el ataque. Un jugador versátil, un jugador rápido, explosivo,
que te ataca bien por banda, un extremo bien clásico y demás, me pasó una buena oportunidad de mercado. Puedes jugar en un 4-2-3-1, en un 4-3-3, puedes jugar, lo he hecho siempre por banda, así que me pasó una buena operación. Y el caso de Robin Feldhauer, este futbolista que llega del Elversberg, la temporada que la temporada pasada estuvo muy cerca de ascender, perdió esa promoción o esa playoff ante el Heidenheim, y bueno, ahora llega por 700.000 euros, también una oportunidad de mercado, un jugador de corte defensivo, un pivote, un 5, que también llega para reforzar esa posición. Después veremos cómo es el estilo el estilo de juego de Sandro Wagner, qué sistema utiliza y demás. Seguramente con el paso del tiempo y con el paso de estos partidos de pretemporada, con la preparación y demás. Ayer mismo fue presentado, Sandro Wagner dio su primera conferencia de prensa y demás. Así que bueno, veremos después, iremos descubriendo o qué fútbol intenta mostrar. Así que bueno, por ahora tiene estos fichajes, más el de Don, que también ya lo había confirmado, y el de Maxima y el Sesker, que también estaba a préstamo, y bueno, ya fueron ejercidas las opciones de compra, así que después no mucho más. En cuanto a las bajas, por ejemplo, Cardona, que se ha habido vendido al Saint-Étienne por 5 millones, por 2 millones y medio, perdón. Pfeiffer se fue al Darmstadt, volvió a su ex equipo y demás. Gubny, el lateral de hecho, que nunca terminó realmente de dar mucho nivel, bueno, se fue libre al Lech Poznan, vuelve a su país. Gunther se fue al Elversberg también. Oxford, bueno, ya se había quedado libre y demás. Así que bueno, por ahora un mercado que bueno, ahí va el equipo de Sandro Wagner. El Union Berlin, que ya había comentado, lo de Illich, lo de Ansa, lo de Young, lo de Burke, todavía por ahora no se ha movido mucho más. Ha sido confirmado hoy lo de Liam Burku, este futbolista que la temporada pasada el Union Berlin lo había comprado, lo había prestado en el Magdeburg, lo había dejado cedido, tuvo un buen rendimiento en el conjunto dirigido por Christian Titz, y la verdad que bueno, ahora vuelve, ya ha firmado con el contrato, ha firmado una renovación, así que ya es confirmado que va a jugar la próxima temporada en el Unión Berlín. Es casi un fichaje nuevo, porque la verdad que el año pasado lo compró, no jugó, bueno, y ahora finalmente, después de ese préstamo tan productivo, bueno, ahora va a tener la oportunidad de mostrarse dentro de la capital alemana y demás. Después, en cuanto a las bajas, por ahora ninguna tampoco demasiado relevante en cuanto a alguna nueva. El caso del San Pauli, que se ha movido mucho en el mercado en las últimas semanas, ha fichado a Joel Chima Fujita, creo que se pronuncia, mediocentro, 23 años, japonés, que llega de Fútbol Vega por 3 millones y medio. He leído buenas referencias a él, si alguna también las tiene, por supuesto, los leo en comentarios. Un jugador que por lo que he leído, que tiene mucho dinamismo, que tiene llegada, que puede jugar más de pivote, puede tener más libertades para hacer más un box to box y demás. Un jugador más chiquito, pero como todo japonés, si bien no tiene mucha cara de japonés, claramente, juega para Japón, porque también tiene origen nigeriano y demás. Bueno, la verdad que lo que he leído parece ser un jugador muy interesante, así que bueno, el San Pauli hizo una inversión muy fuerte por él, 3 millones y medio para el equipo, para el club, es un dinero realmente interesante, así que bueno, veremos qué tal, pero lo que he leído me ha parecido interesante. El caso también de Simón Spari, arquero, 23 años, que llega del fútbol austríaco por 200.000 euros. Creo que pasé el tercer arquero, así que tampoco demasiado importante. Después sí los importantes son Rick James Jones, 22 años, delantero centro inglés que proviene del Peterborough, que llega libre, que estaba en tercera edición de fútbol inglés. Veremos qué tal es el salto, si no lo perjudica tanto el salto de tercera edición a la Bundesliga, pero veremos. Delantero joven, que creo que ha marcado un buen número de goles la temporada pasada, veremos cómo es. Y hoy ha confirmado el fichaje de Andreas Houtonji, delantero también que llega, delantero de Benín, 22 años, que llega proveniente del Barley a préstamo. La temporada pasada creo que casi no jugó, así que bueno, llega sin ritmo, llega sin demasiada continuidad. Bueno, veremos, porque es otro delantero, ya ha fichado 2 nueves el San Pauli, algo que tenía que hacer, aunque son 2 apuestas, son 2 jugadores jóvenes, sin experiencia, que vienen tampoco. El caso del último de Houtonji viene sin ritmo, entonces bueno, veremos si el club últimamente no ficha alguno más que tenga un poco más un poco más de calidad, que tenga un poco más de experiencia, por así decirlo. Pero bueno, por ahora ha fichado a estos 2 delanteros. Y el más resonante ha sido el de Matías Pereira Laje, 28 años, extremo izquierdo, creo que también puede jugar de media punta y demás, que llega del Brest libre, un jugador de experiencia, 28 años, que viene a jugar la Champions la temporada pasada con el Brest, ha jugado o ya tiene mucho protagonismo, o ha tenido, perdón, muchas aventuras dentro del fútbol francés, así que bueno, jugar de experiencia y demás para reemplazar un poco lo que es la figura de Liga Sat, que antes comentaba que se fue a Habsburgo. Así que bueno, buen fichaje por parte del San Pauli, que hasta el momento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichajes. Creo que es de los clubes que más se ha movido por ahora en el mercado en cuanto a los, obviamente, clubes alemanes. Así que bueno, veremos cómo continúa el mercado del equipo de Alexander Blessin. Después la baja de Philipp Traut, que la comentaba.
vendido al Friburgo, la de Elías Satia se fue vendido también al Habsburgo por 2 millones, se fue Carlos Bulcalfa, que se fue libre, se fue al fútbol suizo, y alguno trabaja más, bueno, Legesten, que finalmente no renovó y se fue libre, así que, bueno, ahí se va rearmando el Zapale, que ha perdido jugadores importantes, ha perdido jugadores titulares, el caso lo comentaba de Treudeg, Guilabovi, de Sat, de Bucalfa y de Eggestein, así que bueno, veremos ahí cómo se va acomodando el equipo y demás. El Hoffenheim que también se ha movido en las últimas semanas. Yo cuando subí el video anterior, por ejemplo, me acuerdo que se había oficializado ese mismo día, y creo que no lo había comentado, el fichaje de León Abdullahu, 21 años, pivote suizo que llega del Basel por 8 millones, por lo que también he leído buena referencia a él, un jugador también de corte defensivo, que también tiene buen pase, un jugador que parece realmente interesante y que parece encajar con lo que quiere Christian Ilser, así que veremos qué tal. Ha confirmado también el fichaje de Koki Machida, central, 27 años de experiencia, que llega del Unión San Gilbert por 4 millones, por casi 5 millones, un jugador que también se lo ve, ¿no? Por lo que he visto, grandote, que gana físicos, un líder, ha sido en la defensa del conjunto belga, que ha sido campeón la temporada pasada, así que la verdad que es un fichaje que realmente me parece muy acertado por parte del conjunto de Sinsheim. Después lo verdad ya le había comentado, también ya había comentado lo de Perla, así que bueno, por ahora esos han sido los fichajes que ha confirmado el conjunto dirigido por Christian Ilser. Más allá después lo de veremos lo que pasa con Aslani, que vuelve a préstamo. Le recordemos que la temporada pasada mostró un nivel espectacular en segunda edición, fue el máximo goleador de la categoría, volvió al préstamo, bueno, se está hablando que puede renovar, bueno, veremos si se confirma o no, o si el club, como termina el contrato en un año, si no renueva, seguramente lo venda, pero bueno, veremos qué pasa con este delantero muy bueno que tengo ganas de ver, pero bueno, ojalá continúe en Bundesliga. Veremos si en el Hoffenheim, veremos si en otro equipo. Se habla de que el Werder Bremen está interesado en él, pero bueno, veremos qué pasa con este delantero. En cuanto a las bajas, por ahora ninguna más. Lo de Kaerabe, que se había confirmado que se hacía libre, bueno, ya fue oficializado por el Sparta Praga, vuelve a su país. Conte, por ejemplo, un chico que se fue a préstamo al Elversberg. Y después no mucho más. Veremos lo de Ostigar, que estaba a préstamo la temporada pasada. Se habla que el Hoffenheim está renegociando con el Reims bajar esa opción de compra. Bueno, veremos si finalmente lo logra adquirir en propiedad o no. Pero bueno, veremos por ahora el mercado. Ese es el mercado del Hoffenheim. El mercado del Heidenheim, que por ahora ha fichado solamente un solo jugador. Por ahora viene bastante lento el equipo de Frank Schmidt, que ha fichado a Arison Ibrahimovic, futbolista media punta, 19 años. Pues también puede jugar por afuera, de segunda punta también. Jugador que proviene del Bayern, viene a préstamo. Otro jugador que llega al Heidenheim proveniente del Bayern, recordemos, ¿no? La temporada pasada fue Paul Banner, después fue Fran Kratzi, que después se fundió al Salzburgo. Bueno, ahora llega Ibrahimovic, veremos qué tal. Estuvo en el fútbol italiano, estuvo ofrecido en el Frosinone y en la Lazio. La verdad que no tuvo demasiado protagonismo, no tuvo mucha continuidad. Bueno, veremos qué tal el ritmo de la Bundesliga para que él se vaya, obviamente que se vaya adquiriendo experiencia dentro de la liga. Bueno, va a ser que es un fichaje que se entiende para ser un poco, sin ser de ese perfil exacto, el reemplazante de Paul Banner, que recordemos, tuvo la temporada pasada préstamo, vuelve al Bayern y bueno, veremos ahora después a qué destino lo mandan, pero bueno, Ibrahimovic, con ese apellido tan característico, bueno, llega un poco para reemplazar justamente la figura de su compañero en las divisiones inferiores del Bayern. Ambos tienen 19 años, así que bueno, son de la misma categoría y demás. El Colonia, por ejemplo, ha oficializado, ya sabemos lo de Johannesson, sabemos lo de Ragnar Age, bueno, después ha hecho oficial lo de Jakub Kaminski, 23 años, extremo izquierdo que proviene del Wolfsburgo. En Wolfsburgo, la verdad que nunca mostró un buen nivel, siempre ha sido un jugador más suplente que titular, nunca ha terminado de despuntar, la verdad que tampoco nunca ha tenido grandes cifras. Su último gol, el otro día lo marqué por Twitter, fue hace 2 años, así que es un jugador que realmente no viene con demasiada confianza, sin demasiado protagonismo, pero bueno, creo que en cuanto al estilo de juego de Lucas Waszniok, creo que puede encajar realmente muy bien. Llega a préstamo, una opción de compra creo que de 3, 4 millones y demás, así que bueno, veremos qué tal. Creo que es un jugador que necesitaba salir de Wolfsburgo, necesitaba respirar otros aires y bueno, creo que su llegada de Colonia me parece un buen destino para él, veremos qué tal. El caso de Tom Kraus, 24 años, llega proveniente del Mainz también a préstamo, también una opción de compra de 3, 4 millones, si no estoy mal. Jugador que a mí me gusta mucho, que nunca le ha tocado un buen contexto, porque estuvo en el Schalke y descendió, pero él mostró un buen rendimiento. Después se fue vendido al Mainz. Bueno, esa temporada caótica, él llegó a un Mainz realmente muy caótico, porque estaba Wes Benson, fue despedido, después llegó un técnico interino, también fue despedido, y llegó Von Henriksen, y Henriksen la verdad que nunca terminó de confiar en él, y demás, entonces bueno, y después la temporada pasada, que se había ido a préstamo a la... no recuerdo muy bien
creo que al Luton Town se había ido, que estaba en segunda en el Championship, se había ido a préstamo, no tuvo demasiado protagonismo, volvió a la Bundesliga, se fue a préstamo al Bochum, mostró otra vez un buen nivel, pero el Bochum descendió. Entonces, la verdad que nunca le ha tocado un buen contexto para brillar. 24 años, un jugador que tiene buena dinámica, es un perfil más, es un poco más box to box, pero puede jugar un poco más posicional, tiene llegada, tiene buen pase, mucho despliegue, un jugador que gana duelos. Jugar que repito, a mí me parece muy pero muy interesante y que ojalá ahora sí en el Colonia encuentre un lugar o un contexto adecuado para que él termine de explotar y para que bueno, él termine de asentarse dentro de un buen equipo, porque repito, un jugador que a mí me gusta mucho, pero bueno, veremos ahora qué suerte toca en el Colonia. Y el otro que ha sido confirmado ayer es el de Robin Zieler, arquero muy experimentado, 36 años, que proviene del Hannover, 200.000 euros ha pagado el club por él, ex jugador de Colonia, que bueno, ahora regresa. Supuestamente para ser suplente de Marvin Schwabe, que bueno, va a seguir siendo el arquero titular. Se había hablado de Schwabe, que lo quería en Los Ángeles, el equipo de la MLS y demás, pero bueno, parece que se va a quedar y que Zieler va a ocupar ese lugar como segundo arquero. Y demás, arquero también ya de experiencia, que creo que también ya ha firmado un contrato pensando en que cuando después él se retire, continúe trabajando dentro del club. Así que bueno, creo que es un fichaje más por ese sentido, ¿no? Pensando en lo que pueda aportar más a futuro. Así que realmente ha sido 5 momentos por ahora interesantes del Colonia, entre juventud, entre jugadores de experiencia, jugadores que ya conocen un poco la Bundesliga, caso de Tom Kraus. Así que bueno, por ahora un buen mercado de conjunto de Lucas Waszniok en las bajas. Lo he comentado, lo de Finn que se fue al Leipzig, y alguna otra más. Cartesen, que también se fue, volvió al fútbol danés a préstamo, y alguna otra baja. Por ejemplo, lo de Philip Penke, que creo que era arquero suplente, bueno, 40 años, finalmente se quedó libre, por eso, bueno, por eso llega Zieler para ocupar su lugar. El caso del Hamburgo, ya con esto terminamos, que ha fichado a Ryan Phillip, 24 años, delantero, fuiste que puede jugar igualmente por afuera, puede jugar más de extremo, puede jugar de segundo punta, puede jugar de 9, muy polifuncional, perdón, para jugar en cualquier posición del ataque. Llega de segunda división, 2 millones y medio, una muy buena operación, jugar también que las últimas 2 temporadas, la verdad que ha mostrado muy buen nivel. Creo que ha marcado 30 y lo puso el día por Twitter, creo que fueron 32 goles generados en las últimas 2 temporadas, muy buenos números para este delantero francés, muy rápido, que va muy bien al espacio, un jugador explosivo, que tiene cambio de ritmo y demás, de los jugadores más rápidos que había en segunda edición, según estos datos que obviamente nos ofrece la Bundesliga y demás, así que bueno, muy buen fichaje de este delantero, que no es ese perfil, obviamente no es el que es el jugador que seguramente no renueve más, no renovó y ahora está libre, pero bueno, se habla de que el Hamburgo obviamente todavía está negociando por él, pero bueno, no es ese perfil, es un delantero más, repito, de por afuera, velocidad, mucho desequilibrio y demás, sé que es más un 9 de área, no es ese mismo perfil de delantero, claramente. El que sale para el Hamburgo, el caso de Yusuf Poulsen, este futbolista danés de mucha experiencia, muchos obviamente lo sacan del RB Leipzig, que bueno, termina contrato el año que viene. Se habla de que Leipzig le quiere dar vía libre, lo que ya quiere que sea un ciclo terminado, quiere terminar el ciclo, mejor dicho. Pero bueno, por el contrato se está negociando, si el Hamburgo le puede pagar el contrato, el Leipzig no tendrá problema en liberarlos sin un precio demasiado elevado, así que veremos qué pasa con él. Es un delantero, sí, más referencia, más claramente un poco más emparentado con Poulsen, perdón, con Selke, así que bueno, veremos a ver qué pasa con el Hamburgo, pero bueno, sería un fichaje de realmente mucha experiencia para el conjunto de Merlin Poulsen, que bueno, acaba de ascender, así que bueno, necesita fichajes obviamente de experiencia. Y también otro fichaje que ha confirmado el Hamburgo, que es el de Fernando Dix, arquero de 17 años, que también llega al Leipzig y demás, llega para ser un segundo o tercer arquero, así que está empezando a futuro, así que tampoco demasiado importante. Después los confirmados fueron los de Renberg y los de Turunería, que también ya lo he confirmado dentro de ese primer video que, repito, se lo voy a dejar solamente en comentarios o en la descripción. Y después las bajas sí ha tenido la de Ludovic Reis, que se fue al Brujas por 6 millones, jugador que ha sido un estandarte, una de las figuras del Hamburgo en segunda división, y que el Hamburgo ascendió, pero que lamentablemente él no va a jugar la próxima temporada con el equipo en primera división. Creo que hubiese sido bonito, porque repito, él ha sido un jugador muy importante en estos últimos años que ha estado el Hamburgo en segunda división. Bueno, consiguió el objetivo y bueno, por lo menos se va por lo alto consiguiendo el ascenso, pero bueno, se va al fútbol belga, jugador que tenía ganas de verle en Bundesliga, jugador que la verdad que me gusta bastante, pero bueno, ahora se va al fútbol belga, va a jugar Champions solamente, así que bueno, una pena y una baja muy sensible para el Hamburgo, que bueno, veremos cómo lo reemplaza, una baja realmente un jugador de los más importantes que tenía
el equipo. Y después sí se fue Perry, por ejemplo, se fue al Sporting de Gijón. Nicolás Olivera, que también se fue a préstamo. Y demás. Alguna trabaja también importante, pero no mucho demasiado que destacar en cuanto a bajas importantes. Después, por ejemplo, ya para finalizar, algún tipo de rumor, o que lo lo estoy viendo acá. El caso, por ejemplo, de Kaspar Jander, que jugaba en el Nuremberg. Un jugador más 5, un pivote, un jugador que tiene buen corte, que es un jugador más de corte defensivo, pero tiene buen pie y demás, que se habla mucho del Stuttgart. Veremos qué pasa con él, pero bueno, se habla que también podría estar muy cerca. Veremos, porque yo creo que el Stuttgart necesita ahí un jugador que sea un poco parte de la rotación para Karasor y para Stiller. Bueno, veremos si Jandro, un jugador joven y demás, que por ejemplo ha participado en el último europeo sub-21 con Alemania. Bueno, veremos si es así. También se habla de Giannis Constant Telias, media punta griego, 22 años, diestro, lo puede jugar también por el costado izquierdo, perfil cambiado. También se habla de que el Stuttgart está también muy cerca de él. Se hablan de unos precios de 12, 14 millones, así que veremos si se concreta o no. Pero jugar también para reforzar el ataque y demás. Después, obviamente, el Bayern sigue sonando de Voltemae. Ahora aparece el rumor de Luis Díaz, que veremos si es así o no. Hoy se empezó a hablar nuevamente de Nkunku. Veremos, porque el Bayern, ante la lesión de Musiala y ante la salida de Sané, va a tener que reforzar sí o sí obligatoriamente el ataque. Así que bueno, es normal que aparezcan estos nombres en cuanto a jugadores que bueno puedan llegar justamente para reforzar el equipo de Vincent Kompany. Se habla de lo de Matanovic, que antes comentaba, del Eintracht Frankfurt, que se habla que está muy cerca ya del Friburgo. Se habla de 8 millones por este delantero croata, que en el Eintracht la verdad que nunca terminó, la temporada pasada nunca terminó de explotar. Tenía expectativas con él, pero bueno, creo que no encajaba del todo en la idea de Top Moller. Bueno, creo que en el Friburgo es un delantero bien grandote, torre, más de 1,90 m, grandote. Creo que es un delantero perfecto para el Friburgo, así que veremos si se concreta o no, pero me parece que tiene mucho, pero mucho sentido. El Friburgo siempre haciendo fichajes realmente con mucho sentido. Y después realmente algún tipo de rumor más. Veremos lo de Xhaka. Se sigue hablando del Milan, ahora aparece la Juventus. Bueno, veremos qué es el futuro de él. Y después realmente no mucho más. Bueno, se habla mucho de lo de Anton Stach, que se puede ir al lista, otro jugador de la Bundesliga que puede recalar en el equipo de Daniel Fark, que veremos si es así o no. Y después hay algún tipo de rumor, por ejemplo, Oumar Diakité, perdón, este delantero del Reims, que sale para el Mainz, sale para el Eintracht, sale para el Friburgo. Veremos finalmente cuál es su destino. Bueno, algún tipo de rumor más, pero bueno, hasta aquí ya el video, pues si no, ya quedó demasiado largo. Pero bueno, ha sido más o menos una actualización de estos últimos fichajes que se han confirmado. Caras nuevas, algunas salidas de peso, algunas que se fueron a préstamo y demás. Así que bueno, hasta aquí el video. Por supuesto, lo van a encontrar con lo que tiene que ver con algún fichaje, si lo sorprendió, si que piensan y tal. Si hay un jugador que, por ejemplo, yo he dicho que no conozco y ustedes sí lo conocen, bueno, cualquier referencia, por supuesto, los leo en comentarios. Y bueno, ya saben, por supuesto, todo, pero todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, sigan el resto de mis redes en mi canal principal y ya saben, por supuesto, todo, pero todo lo demás. Ya seguiremos después con más en cuanto a la planificación de los equipos, hablando de qué tienen que fichar, qué han fichado más puntualmente, qué han salido o qué jugadores importantes han perdido en cuanto al peso dentro del equipo y demás. Hacer un video puntualmente equipo por equipo. Obviamente allá haciendo un poco de previa de lo que va a ser el arranque de la temporada, en la cual todavía falta y casi un mes y medio, así que bueno, todavía tenemos tiempo para hacer esos videos y también obviamente tratar de también traer otro contenido un poco más variado y demás. Así que bueno, lo dicho, les invito a que se suscriban, que den like y ya saben el resto. Así que bueno, hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.